Ahora sí vamos a pasar al tema del día de hoy. No sé si usted conoce la historia de este hombre que se llama George Müller, o Müller, porque es alemán. George Müller fue un predicador y misionero nacido en Prusia el 27 de septiembre de 1805 y falleció el 10 de marzo de 1898 en Bristol, en el Reino Unido. Este hombre, hermano, y visita, fue de verdad un hombre que le creyó a Dios. Es conocido por su profunda fe en la providencia de Dios y por su labor con los niños huérfanos. Él comenzó a predicar el evangelio y la iglesia se empezó a llenar y veía que llegaban niños que vivían en las calles sin hogar. Y él, movido por el amor a Dios, por el amor a los niños, comenzó. Él quería ser misionero, hermano. Ese era su corazón. Toda su vida él quiso ser misionero. Pero vio esa necesidad y comenzó en su casita con su esposa, con 30 niños, sin ayuda de nadie, solamente confiando en la providencia de Dios. Y él, confiando en él, en Dios, comenzó este ministerio de a construir casas para recibir a niños huérfanos. Y sabe, era tal su nivel de fe que un día no tenían nada para comer. Eso yo lo contaba alguna vez, pero él en la mañana, con los niños ahí sentados en la mesa, no había nada para comer. Nada. Y le dijo, vamos a orar por los alimentos. Y todos se miran, si no hay nada para comer, ¿qué vamos a orar? Y dice que van a orar y golpean la puerta y pasa el lechero y le dice, ¿sabe que venía pasando por aquí con mi carreta? Se me rompió la rueda, tengo los galones de leche aquí, no tengo nada que hacer, no los alcanzaré a repartir, se van a echar a perder, así que ahí le voy a regalar la leche porque yo sé que usted tiene niños ahí y todo eso. Después le cuento el final de la historia. Y después suena de nuevo la puerta, tac, 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 o toc, toc, toc. Y era el panadero. Le dijo, ¿sabe qué? Estaba horneando estas marraquetas. No eran marraquetas, ¿cierto? Es otro país. Acá en Chile no hay marraquetas. Estaba horneando este pancito y se me pasó la mano, me quedaron muy negritos, así que no los puedo vender así que dije, se los voy a llevar a la gente de acá, a los niños que necesitan. El Señor es bueno. El Señor provee y sabe que si nosotros nos miráramos nuestras limitaciones, nuestras miserias, no haríamos nunca nada. Pero cuando miramos a Dios, miramos su poder, miramos su grandeza, ahí sí que la cosa funciona. Y eso es lo que hizo este hombre. Y nosotros muchas veces limitamos a Dios basándonos en nuestras miserias, en nuestros limitados medios. Cuando miramos lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, nosotros estamos limitando a Dios en vez de dejar de que Él obre con su poder, que Él obre con su magnificencia en nuestras vidas y en la vida de los demás. ¿Por qué? Porque estamos mirando lo que somos nosotros y no lo que es Dios. Los discípulos estuvieron por mucho tiempo con Jesús, estuvieron mucho tiempo con Él. Hasta este capítulo 14. Habían estado ya un par de años ya con Él, un tiempo importante con Él. Y todavía no lo conocían bien. Y todavía no lo entendían bien. Y no entendían quién era Jesús. Y no se admire, hermano, porque hay personas como nosotros, cristianos, que llevamos muchos años y todavía no entendemos bien quién es nuestro Dios. Y todavía no hemos logrado dimensionar correctamente quién es nuestro Señor Jesucristo.
Y estos tampoco lo habían hecho porque todavía no tenían toda la revelación de Cristo tampoco. Tenían una excusa más importante que la nuestra. Nosotros tenemos toda la revelación de la palabra, toda la revelación del plan de Dios. Tenemos toda la revelación de Cristo. Y así todo, muchas veces lo limitamos. Y estos no habían entendido la manera en que Cristo veía y comprendía el mundo y la visión que Él tenía, cuál era el plan que Él tenía. En el Evangelio de Mateo podemos ver a Cristo como el Rey de los judíos, el Hijo de Dios. Particularmente este Evangelio, el de Mateo, nos muestra al Rey de Reyes y al Señor de Señores, el Rey de los judíos. Y desde el capítulo 1 al 4 vemos a su persona, a la persona del Rey, su nacimiento, su desarrollo, a la persona de Él. Del capítulo 5 al 7, la predicación del Rey, cómo Él predicaba, cómo Él enseñaba, cómo Él compartía las verdades celestiales, las verdades del Rey. Y luego del capítulo 8 al capítulo 9, las prueba con su propio poder, cómo Él probaba en su poder que Él era ese Rey. Y luego del capítulo 10 al 16 muestra su programa. Y aquí se comienza a ver cuál era el plan y cuál era el proyecto que Él tenía para nuestras vidas, para la humanidad. Y ahí estaba Él trabajando con sus discípulos. Y hoy vengo a hablarte de ese Dios lleno de compasión, a ese Rey lleno de amor y de gracia por cada uno de nosotros, lleno de compasión por cada uno de nosotros. Dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor. Tenía compasión por las multitudes. Él tenía una compasión, algo especial por las multitudes. Y hoy día lo que vamos a ver eso, la compasión por las almas. ¿Qué es lo que tenía Cristo? Si hay algo que había en su corazón, era compasión por las almas. Compasión por las almas. Y vamos a ver un primer punto, la compasión en sus decisiones. Cómo sus decisiones estaban marcadas por su compasión. La perspectiva que él tenía estaba marcada por su compasión. Ese es el segundo punto, su compasión en su perspectiva y que nos desafía. Y el tercer punto, su compasión también en su poder, cómo se reflejaba en su poder. El milagro de alimentar a las 5,000 personas es el único de los muchos milagros que hizo Jesús que quedó registrado en los 4 evangelios. Están los 4 evangelios. ¿No le da para pensar de que para Dios es importante y que nosotros nos detengamos a ver qué es lo que hay acá para nosotros? Si Dios tuvo esa preocupación de que quedara registrado en los 4 evangelios, es para decirnos, esto es importante. Fíjate acá, mira lo que hace mi hijo. Y ahí podemos extraer la importancia que tiene esta enseñanza de Dios para nuestras vidas. El Señor, como habíamos dicho, había dejado su trabajo. Él estaba ministrando, venía y había dejado su trabajo en silencio y ahora buscaba a las multitudes para manifestarse como el Rey, como el Señor que había venido a liberarlos. Ella había salido de ese trabajo silencioso, y ya estaba enfrentando a las multitudes y quería mostrarse como el Rey que venía a liberarlos. Pero desde un comienzo, él había tenido la resistencia de los líderes políticos y religiosos de su propio país y de la gente. Podemos ver en el contexto previo del texto que habíamos leído del capítulo 14, podemos ver lo que había pasado en el versículo 12 y el versículo 13. Es importante que veamos ese texto para que podamos entender qué estaba viviendo Jesucristo en ese momento cuando pasó todo esto. Mira, ahí está el versículo 12 y versículo 13 del capítulo 14 de Mateo. Si lo podemos, ahí está, ya.
Y dice, leámoslo todos juntos, ¿ya? 1, 2, 3. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Aquí, ¿de quién están hablando o de qué está hablando la palabra? Dice, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. ¿De quién están hablando? De Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido muerto, había sido decapitado y le llegó esa noticia a Jesucristo y fueron y dijeron las nuevas a Jesús. Y oyéndolo Jesús, mira lo que hace. Se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Por qué? Lo más probable es que tenía pena. Era su primo amado, su amado primo, un hombre según Cristo, era el más grande de los hombres. Y le llegó esa noticia. Y él estaba sirviendo, él estaba trabajando, él andaba caminando y vienen y le dicen, Jesús, Juan ha sido muerto. Lo han decapitado. No sé si a ti alguna vez te ha llegado una noticia así de triste. Y cuando llegan esas noticias uno queda choqueado. Uno queda impactado. No es algo trivial. Y dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Pero viene la otra parte y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Porque la gente quería ver a Jesús, tenía esa curiosidad por Jesús y salieron de ahí y lo siguieron. Es importante entender el contexto y aquí nos muestra la actitud de Jesús ante la necesidad de los otros. Seguramente Jesús venía cansado, necesitaba descansar, había recibido la noticia del asesinato de su primo Juan el Bautista. Necesitaba un tiempo para estar junto a sus discípulos y junto a su Padre Celestial. Eso es lo que necesitaba Cristo. Pero el relato nos muestra algo completamente distinto a lo que haríamos nosotros. Jesús, el Rey, decide seguir trabajando en la obra por amor a nosotros, porque Él tiene compasión por las almas. Dice el texto, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía y se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esa es la compasión de Cristo. Ese es el amor de Cristo. En Mateo 14, del 14 al 21 lo vemos. Y en el versículo 14 específicamente dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Cuál fue la decisión de Cristo? El primer punto. Su compasión en su decisión. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y ahí toma una decisión. Ahí Él toma una decisión. Y esa decisión va en torno a ¿qué? ¿Qué es lo que vio Jesús?
vio una gran multitud. Una gran multitud. Porque cuando hay una persona enferma, no es solamente la persona enferma la que está afecta. Es toda la familia. Lo más probable es que hayan venido los que no se podían mover con sus amigos, con sus familias, trayéndolos a Jesús. Los que tenían otros tipos de enfermedades venían acompañados con sus familias, con sus amigos. Era una gran multitud, mujeres, familias, amigos, hijos, abuelos, parientes, todos venían detrás de Jesús. Eran como 25,000 según los teólogos, los estudiosos. Como 25,000 personas detrás de él. ¿Y qué tuvo por ellos? Compasión. 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 La tendencia normal para nosotros bajo estas circunstancias en las que estaba Jesús es que hubiese sido despedir a la gente. Tenía argumentos suficientes. ¿Saben qué? Estoy cansado, vengo agotado, vengo caminando, me acaban de dar esta mala noticia. Me dicen que murió mi primo amado. Quiero estar solo, quiero estar un tiempo para mí. ¿Has dicho eso, no? Quiero tener un tiempo para mí, ya no. Hijo, no me molesten más, quiero estar tranquilo, déjenme un rato tranquilo. ¿O no? ¿Le ha pasado? Sí, que se sienta a la tele, así voy a ver algo para entretenerme un rato. La prende y te llaman para decirte, oye, hay que limpiar los vidrios. Quiero un tiempo para mí. Pero Jesucristo no tenía tiempo para sí, porque Él tenía compasión por las almas. Él tenía compasión por los perdidos. Él tenía algo más importante que hacer, que era la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es tener compasión por las almas. Y Cristo lo tenía. Y como Jesús no tenía las mismas tendencias que nosotros, porque sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, dice la palabra que a pesar de todo, Él tuvo compasión por las almas y los sanó. ¿Qué quiere decir? Compasión significa literalmente estremecerse desde el interior, desde los intestinos, desde las vísceras, desde lo más profundo. Eso es lo que es la compasión que se describe acá. No sé si usted ha sentido eso. Yo sentí eso por primera vez cuando uno de mis hijos tuvo una enfermedad muy grave. Y es un dolor como que te viene desde aquí y que te sube hasta acá y que es como que se te aprieta la garganta y la respiración. Es algo que viene desde acá. ¿O no? ¿O nunca lo has sentido? Eso es compasión. Eso es el dolor que viene por un ser amado. Porque si hay alguien que ama de verdad y que ama en forma perfecta, es Cristo. Por eso Él siente esa compasión. Él no era como nosotros. Él no es como nosotros, calculador, frío, analítico, en relación a las relaciones humanas, porque a veces nosotros hacemos los cálculos, ¿no? Yo tenía un amigo que tenía bueno, mejor no lo digo, pero decía un dicho que, bueno, lo voy a decir igual. Decía, cuando hablaba con su amigo, cuando no le daba lo que a él le convenía, le decía, tú eres un chancho que no da manteca. Porque andamos pensando así, a ver, ¿qué gano yo con esto si yo hago esto con él? ¿O no? A veces lo hacemos, ¿no? Como me dijo alguien una vez por ahí, ¿cómo voy yo ahí? A ver, ¿cómo voy yo? Así somos. Pero Jesucristo no es así. El Señor no es así. El Señor hace salir el sol sobre justos y pecadores. Cae la lluvia sobre justos y pecadores. Las bendiciones de Dios son sobre justos y pecadores. Él no anda mirando a quién bendice. Él bendice. Todos los días Él renueva sus misericordias. Porque Él
es bueno. No importa qué tipo de persona fueran, Él sentía compasión por cada uno de ellos, como lo hizo con Lázaro. Lo podemos ver en Juan 11:35, donde dice que Jesús lloró. Jesús llora por su amigo, porque Él sufre. Y usted se pone a pensar, ¿por qué Jesús llora cuando ve lo de la muerte de Lázaro? Si Él es Dios, pero porque tiene compasión, tiene ese dolor en el corazón. O cuando miró a Jerusalén con lágrimas en los ojos, en Lucas 19:42 de Lucas, donde dice, bueno, lo voy a leer, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y ahí está sufriendo Jesús, llorando por Jerusalén. Acá podemos ver el corazón compasivo de Jesús, más aún que el corazón de Jeremías. Mira lo que decía Jeremías, pero el corazón de Jesús es más compasivo todavía. Jeremías 13:17 dice, mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Así decía Jeremías, pero el corazón de Cristo es más compasivo todavía. Se conmueve todavía aún más. El Señor en su gran misericordia extendió su compasión incluso a los superficiales, egocéntricos, buscadores de emociones. Porque ahí no todos estaban enfermos, no faltaban los curiosos que llegaban ahí y no tenían ningún real interés en Cristo, sino en lo que querían ver. ¿Sí o no? Pero Cristo los sanó. Cristo se compadeció de ellos. También mostró el amor de Dios y su misericordia a aquellos que no entenderían o no creerían en Él. Porque muchos llegaron ahí buscando a Jesús, pero no iban a creer en Él. ¿Y usted cree que Cristo no lo sabía? Lo sabía. Lo tenía claro. Él sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, así que Él tenía muy claro quiénes eran los que iban a creer y quiénes no iban a creer en Él. Pero Él tuvo compasión de ellos. Lo que Él quería, lo que Cristo quería era mostrar su amor y no necesariamente su poder, sino que es el amor que tiene por las almas, como ya lo había hecho con sus discípulos cuando les dio el poder de expulsar demonios en Mateo 10:1. Ahí mostró el poder, pero ahora está mostrando el amor por las almas, la compasión por las almas. Este tipo de milagro buscaba mostrar a Israel su compasión y su misericordia, lo que ellos no podían reconocer. Otra razón importante por la cual Cristo tuvo compasión fue a su percepción perfecta de lo que es el infierno. Cuando Cristo está mirando a esta gente, está mirando al infierno, porque sabe qué es lo que hay en Él y qué es lo que va a haber para ellos en Él. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, te digo hoy que el que muere sin Cristo, el que rechaza a Cristo, su condenación es en el infierno. Aunque algunos lo nieguen, aunque digan que no, aunque a alguien le parezca duro, es la verdad y es la verdad bíblica. El que muere sin Cristo está condenado y su lugar es el infierno. No es otro lugar. Ese lugar de tormento, Cristo tenía claramente, Él tenía muy claro qué es lo que es el infierno. Por eso Él también tenía esa compasión por las almas. Por lo tanto, cuando Él curaba sus cuerpos, su más profundo interés
era curar el alma para salvación. Él es el antídoto para esa enfermedad que es el pecado. ¿Se acuerda cuando estábamos todos con la noticia del COVID? Estábamos todos encerrados. Todos encerrados, no, nadie salía, había que pedir permiso a los carabineros para poder salir. Todos encerraditos. Y no voy a hacer una apuesta, pero le pregunto, ¿usted pensó en ese momento, ¿y cuándo van a sacar una vacuna para esto? ¿O no? Ojalá que la saquen lo antes posible. La sacaron rápido, encuentro yo. Hicieron hartos experimentos con nosotros. Pero salió una vacuna, una solución. Yo te digo hoy día, hay una enfermedad muy grave que no tiene otra solución, pero tiene un antídoto que es perfecto. Esa enfermedad se llama pecado. Y el antídoto perfecto es Cristo. Cristo pagó en la cruz el precio de nuestra enfermedad. Cristo pagó en la cruz el precio que debíamos pagar nosotros por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Él es el antídoto para ese gran problema. Por eso Cristo sentía esa necesidad, esa compasión por las almas. Realmente actuamos conscientes que nuestras decisiones, nuestro actuar, nuestro servicio a Dios es motivado por la misma compasión que tenía Cristo. La iglesia es llamada no para tener templos, no para arreglar cañerías, no para tener una buena vida social. La iglesia es llamada para tener compasión por las almas, para predicar el evangelio de Cristo, para llevar la salvación por medio del evangelio de Cristo donde no ha llegado. Ese es el fin de la iglesia. ¿Y dónde están nuestras decisiones? Cristo decidió dejar su descanso, dejar su tiempo. ¿Por qué? Por la decisión de manifestar su compasión por las almas. ¿Cómo son nuestras decisiones? Y te pregunto, si tú no eres hijo de Dios, o si estás entendiendo el evangelio de Dios, no hay otro antídoto más que Cristo para el pecado. Él es el Dios compasivo. Él es el Dios maravilloso que tiene compasión por las almas. Él viene pasando por tu vida. Y si tú vas a Él, Él va a tener compasión de ti. Y te va a perdonar. Y te va a rescatar. Y te va a dar vida eterna. Y no solo eso, Dios te adopta como su hijo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso Dios! ¡Qué maravilloso nuestro Cristo! Su compasión en sus decisiones. Segundo punto, su compasión en su perspectiva. Y esto es para desafiarnos, hermanos. Mateo 14, 15 al 17. Dice, cuando anochecía, ¿lo leemos todos juntos? Para que nos despejemos un poco, ¿ya? 14, 15 al 17. 1, 2, 3. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Acá vemos que los discípulos eran bien parecidos a nosotros, ¿no? Yo les aseguro que cuando salgamos acá del templo, cada uno va a ir ahí en su familia, en el auto, otro en la micro, como sea, y van a ir, ¿qué vamos a comer hoy día? ¿O no? Es la pregunta de todos los domingos. ¿Qué vamos a comer hoy día? O de las mamás todos los días. ¿Y qué cocino hoy día? Yo me reía con mi hijo porque cuando yo cocino, para no tener esa pregunta todos los días, yo hago una olla llena de comida. Así que estamos todo el día, como 4 días comiendo lo mismo. Lo peor es cuando hacía lentejas. Y la Josefa me miraba, ¿de nuevo lentejas?
Para no andar preguntando, pero así es, po, así somos, ¿o no? Somos todos iguales. ¿Cuántas veces no comenzamos el día pensando y preguntando qué almorzaremos, qué comeremos? Y fueron con esa preocupación donde Jesús, ya es tarde, no tienen dónde quedarse y no tenemos con qué alimentarnos. ¿Por qué no lo despides? Oye, buena la solución. ¿Para qué te vayas a hacer problema? Dile que se vayan. Somos tan así, hermanos, somos todos iguales, ¿o no? Yo creo que de alguna forma, a veces no lo hacemos, sí, yo sé que no lo hacemos, pero lo pensamos. Y para nuestro punto de vista resulta hasta razonable lo que estaban proponiendo. Si usted se pone en ese lugar de ellos, es como bien lógico lo que están diciendo, es como razonable lo que ellos estaban haciendo, pero no es la forma de pensar de Dios. No es la perspectiva que tiene Dios de las cosas. Por eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de percibir. Cristo tenía una perspectiva distinta respecto de esta situación, porque para él primaba la compasión. Y también estaba tratando con ellos, con los discípulos. Porque una cosa es lo que hace con la gente, pero también le estaba enseñando a sus discípulos. Y nosotros somos discípulos de Cristo y también tenemos que entender lo que piensa Dios. En el relato de Juan, vemos que Jesús ya había planteado este problema. Mire, vamos a Juan capítulo 6, 5, 8, porque como les dije al principio, esta historia del alimento de los 5.000 fue relatado en los 4 evangelios. Y mira lo que dice acá. Juan 6, del 5 al 8. ¿Ya? Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, cuando recién partía todo esto, mira lo que le dice. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos para comprar pan para que coman esto? Mira, Jesús lo planteó inmediatamente, ¿no? Dios ahí les dejó tirar la pregunta. Les dejó la inquietud. Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más que esto, para tantos. Ve, Cristo ya vio el problema. Y Cristo tenía todo claro. Él sabe, Él entiende, Él comprende. Y Él nos tira la interrogancia, nos tira la pregunta para que nosotros busquemos en el lugar correcto, para que tengamos la perspectiva correcta, la perspectiva que tiene Cristo, no la que tenemos nosotros. La perspectiva de los discípulos era ¿cuál? Mándalos para casa. No te hagas problemas, mándalos. Así se soluciona todo. Es como cuando barrimos y ponemos la basura debajo de la alfombra. Ahí queda todo guardado, no se ve. El problema queda escondido. Pero no es así. Cristo no es así. En realidad era difícil pensar en la idea de que Jesús alimentaría a toda esta gente de manera milagrosa. Ni siquiera pasó por la mente de los discípulos. Ellos estaban pensando en los panes que tenían, en los recursos que tenían. Estaban mirando en lo que ellos tenían, en sus limitaciones. Nosotros que hoy conocemos la historia, podríamos decir, claro, ¿por qué no creyeron que Jesús era capaz de alimentarlos? ¿Por qué ellos no lo pensaron? Y la verdad es que nosotros, al igual que los discípulos, también actuamos como ellos. Muchas veces en nuestras vidas actuamos como si Cristo no fuera Dios. O como si Dios no fuera todopoderoso. Actuamos como si Dios fuera cualquier cosa. Como si fuera como nosotros. Y Él no es así. Todo queremos solucionarnos con nuestras fuerzas. Y no confiamos en el poder de Dios. Ellos querían despedir a la gente y no consideraban que frente a ellos estaba el Dios del universo,
el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, al Señor de la creación, fuente de toda bendición, y Él podría suplir toda necesidad. Sin embargo, pusieron su vista en los peces, en los 2 panes, en sus miserias. Esto es igual, hermano, le doy un ejemplo. Imagínese un niño de 5 años. No le vamos a poner nombre, pero de verdad, pero le vamos a poner que se llama Cristiancito. ¿Ya? Un Cristiancito de 5 años. Que anda por ahí. Y al Cristiancito le ponen una torta de helado con chocolate y todo, y al lado le ponen una tarjeta de débito de Bill Gates. Y le ponen la clave. Toma, ahí está, Bill Gates te la regala, la torta, y ahí está una cuenta con $1.000 millones. Ilimitado. ¿Qué cree usted que va a elegir el niño? ¿Qué cree usted que elige el niño? Sin duda alguna el niño va a elegir la torta. Cuando Cristo te dice que Él es Dios, que Él es tu Dios, que Él es tu Señor, muchas veces nos quedamos con la miseria y desestimamos su poder. Y no vivimos en fe, y no le creemos, y no confiamos en Él. Somos peores que los niños. Porque el niño no sabe. Nosotros sabemos. Eso es lo peor. Nosotros sabemos. Los discípulos no sabían todo. Nosotros sí sabemos. Nosotros sí sabemos. Nosotros sí sabemos. Aun cuando Jesús mismo se los propone y les dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ellos vieron y se centraron en sus propias carencias en vez de centrarse en la suficiencia que hay en Él. Eso es lo que hacemos. Realmente actuamos consecuentemente con lo que es nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. El Dios Todopoderoso. Cuando le servimos y servimos a los demás, mostramos y actuamos como si Cristo fuera la fuente de todo poder. Cristo es el Rey de Reyes. Vino a habitar en medio de los hombres para que le conociéramos y en Él depositáramos nuestras vidas confiando en Él. ¿O estamos tan centrados en nuestros problemas, en nuestros planes, en nuestros propios recursos, en nuestras miserias, y olvidamos que tenemos un Dios todopoderoso? Lamentablemente actuamos más así que confiando en Él. Tercero, su compasión en su poder. Su compasión en su poder. Mateo 14, del 18 al 21. ¿Lo leemos todos juntos? Bien. Mateo 14, 18 al 21. Dice, Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí vemos el enfoque principal de la historia, en que vemos que la torpe perspectiva de los discípulos es superada por la demostración del poder de Jesucristo. Jesús les dijo con tristeza, míralo como, yo me imagino que, no sé, perdón que ponga mi interpretación acá, pero Él les dijo, miren, si Él está diciendo, denle ustedes de comer. Pero que Señor tenemos, miren con quién están hablando.
denle ustedes de comer. No, es que tenemos porque te estoy diciendo, miren. Y ahí al final Jesús le dije, ya, bueno, tráenmelos acá. Traédmelos acá. Tráiganmelos, ya, tráiganmelos. Tráenmelos acá. Porque no entendieron el mensaje. No comprendieron con quién estaban hablando. ¿Por qué no le preguntaron, Señor, ¿y cómo le damos entonces? ¿Por qué no tenemos acá? ¿Puedes hacer un milagro tú? ¿Qué le hubiese dicho Jesús? Amén, hagámoslo. Pero a ninguno se le ocurrió. Y al final les dice, traédmelos acá. Bueno, ya no les cayó en cuenta. Tráiganmelos acá. Cuando hablaba de los panes y los peces, ellos debían haber considerado las palabras de Jesús y el poder que había en él para hacer la obra milagrosa. Pero ni siquiera se les cruzó por su mente. Jesús les estaba diciendo, sé que ustedes no tienen suficiente comida o dinero para alimentar a la gente, porque se lo dijeron y Jesús lo sabía. Y sé que no tienen manera de conseguirlo. Nunca esperé que alimentaran a las personas con sus propios recursos o por su propio poder. Al pedirles que le alimentaran, les estaba pidiendo que confiaran en Él. Eso es lo que estaba haciendo. Y eso es lo que no hacemos. Jesús mandó entonces, dice el relato, que Jesús mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, porque en ese lugar se llena de pastito. Y él le dice, siéntense sobre la hierba y en esa orilla del noreste del lago de Galilea está cubierta con esa hermosa y verde hierba, dice, y en la primavera. Y en grupos de a 100 y de 50. Marcos lo dice, Marcos 6:40 lo dice. Y dice, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Con qué? Con el fin de dejar senderos entre los grupos para que los discípulos pudieran pasar con las cestas repartiendo el pan. Porque cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios. ¿Y usted cree que Jesucristo no iba a prever todo eso y estaba todo planeado? Él tenía todo planeado. Aquí no hay ninguna sorpresa para Jesucristo. Él tenía el plan perfecto. Traedme los peces, los panes para acá y dígale a la gente que se recueste en grupos de a 50 o de a 100 y que dejen senderos para que puedan pasar ustedes. Porque Él ya tenía todo planeado. Hermano, cuando Dios quiere bendecir, ya tiene todo planeado para ti. Él tiene todo ya decidido cómo lo va a hacer. Lo que pasa es que nosotros somos tan impacientes que queremos hacerlo en nuestro tiempo y en nuestra forma. ¿O no? ¿Sí? Sí, yo lo he contado varias veces, pero me acuerdo cuando estaba recién casado con Leslie, me acuerdo que quedé sin trabajo, de haber estado como unos, no sé, no me acuerdo, pero un tiempo casado y quedé sin trabajo. Chuta, ¿y qué hago? Señor, estoy sin trabajo. Y yo, con mis mejores contactos, hablando con mis mejores amigos, con Bill Gates, con Elon Musk. No, mentira. Pero hablaba con los amigos que tiene uno nomás. Y tratando de conectarme por aquí, Señor, sí, tú estás abriendo una puerta, gracias, Señor. Y al final no pasaba nada. Y me llamó una persona que no era ni amigo mío, que era amigo de un amigo, y me dice, mira, te tengo una peguita. Y era una pega. Ya, dijo, ya, es así la pega. Dije, ya, pues bueno, voy a trabajar en eso. No era lo que yo hacía, no era lo que yo estaba no era lo de mi profesión. Dije, bueno, pero trabajo es trabajo, así que lo acepté. Y yo dije, bueno, que gane algo para salvar, para parar la olla. Y sabe, hermano, que en ese trabajo gané más plata que nunca. Porque era la bendición de Dios. No era en mi tiempo y no era en mi forma, pero era en la forma y en el tiempo de Dios. Porque después el Señor me bendijo con un trabajo que tenía que ver con lo que yo hacía y todo.
pero Él tomó su tiempo para trabajar en mi vida. Y cuando Cristo quiere trabajar en tu vida, lo va a hacer así. Quiere bendecirte, pero a su forma, en su tiempo. Quiere trabajar en tu corazón, quiere moldear tu corazón, quiere moldear tu vida para que te acerques más a Él, para que te asemejes a la persona de Cristo. Si ese es el fin, somos salvados por Cristo para volver a ser a su imagen y semejanza. El hombre y la mujer fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Se acuerda? En Génesis. Y con la caída nos apartamos de eso. Eso se perdió. Porque ya no reflejamos a Dios. Adán y Eva dejaron de reflejar a Dios. Pero en Cristo se restaura eso. Y volvemos a eso, a ser como Cristo, pero no en su poder y todo eso, pero sí por la posición que tenemos en Él, a su imagen y semejanza. ¿A quién tenemos que reflejar? ¿A quién tiene que reflejar el cristiano? A Cristo, a su imagen y semejanza. Entonces, Cristo mandó esta forma de sentarse, de distribuir. Entonces el Señor partió partió el pan, oró y dio los panes a los discípulos, quienes a su vez dieron a la multitud y comieron todo. No se sabe exactamente en qué momento se realiza el milagro, porque Él dice que oró, partió y entregó el pan. Y ellos empezaron a repartir, ¿cierto? No se dice, y en el momento que Él hizo esto, no se dice. Pero comenzó a fluir la bendición, comenzó a ocurrir el milagro. Y parece que a medida que iban caminando por entre medio de las multitudes, iba ocurriendo el milagro en forma continua. Y yo creo, bueno, no lo creo, esto es una comida de origen divino. ¿Se da cuenta de eso, no? ¿Se había puesto a pensar en eso? Porque eran 5 panes, ¿y cómo se multiplican? En forma divina. Y es una comida especial. Porque el Señor, cuando quiere bendecir, va a bendecir en forma especial. No como tú crees, pero te va a bendecir con una forma especial. Y esto es una comida concebida divinamente. No como la que nosotros comemos todos los días. Ellos fueron privilegiados comiendo ese pescado y ese pan de un origen perfecto, de un origen divino. Y según Juan 6:13 sobraron 12 cestas. Una para cada apóstol. ¿O no? Una para cada uno. Estuvieron comiendo pan toda la noche. Y comiendo peces toda la noche. Porque el Señor, cuando bendice, bendice. Y el Señor siempre, Él es bueno y quiere bendecir nuestras vidas. Es maravilloso el Señor. ¿O nunca te ha sorprendido Dios? Cuando tú has estado orando al Señor, y ahí con la impaciencia, con el sufrimiento, con el tormento, con la preocupación, el Señor te responde y te hace esperar, y te hace esperar, y te hace esperar, pero cuando responde, te sorprende, ¿o no? Con una bendición que no es la esperada y que te sorprende gratamente, porque el Señor es así. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es maravilloso para con sus hijos. Él es Padre y Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto a Dios que nos sorprende con su poder y nos muestra que nuestras perspectivas son muy pobres, que lo que esperamos de Él es muy mínimo? Y sin querer les escuchamos sin querer dejamos de ver el tremendo poder que Él tiene para actuar en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Hermanos, no debemos subestimar el poder de Dios. Nunca debemos centrarnos en nuestras miserias y limitaciones cuando estamos trabajando en su obra y sirviendo. Si tú no eres hijo de Dios, también te pregunto, ¿en quién están confiando? ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿Dónde has puesto tu corazón?
en tus propios medios, en tus propios esfuerzos. No. Todo eso va a pasar. Algunos ponen su confianza en la juventud. Eso va a pasar. ¿O no? Pasa todos los días. Todos los días se va pasando la juventud. Algunos ponen su confianza en la billetera. Eso se pierde. Eso se gasta. Eso se va. Pon tu confianza en este Dios, en Cristo que está lleno de compasión por ti. Hoy hemos visto y aprendido de la compasión y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo por las almas. Que su compasión es la única que realmente sana, alimenta y restaura nuestras almas, nuestro cuerpo físico, pero también Él quiere salvar nuestras almas. Pudimos ver su compasión cuando toma decisiones, pudimos ver su compasión cuando Él muestra su perspectiva de las cosas, cómo Él actúa, y podemos ver su compasión cuando Él suple con su poder, con su gracia, con su misericordia, las necesidades de nuestras vidas. Él lo hace. Eso lo pudimos ver hoy día. Dios nos quiere enseñar con este pasaje, así como se lo enseñó a los discípulos, que es bueno sentarse a descansar y comer algo juntos, ¿cierto? Porque así lo hizo con ellos. Siéntense, comamos algo juntos, dejemos de trabajar. Confirmó a los discípulos la necesidad de demostrar compasión a los necesitados, aunque no tengamos muchas respuestas, no tengamos muchos recursos, no tengamos el poder para hacerlo, porque el poder y la respuesta no están en nosotros, sino están en Él. Eso le quiso enseñar a sus discípulos. Enseñó que la obra social sin la predicación del Evangelio es vana. Y eso para muchas iglesias que se llenan de obras sociales, pero no se predica a Cristo. Lo esencial es predicar de Cristo. Y si se puede ayudar socialmente, perfecto. Cristo lo enseña acá. La obra social debe ir siempre acompañada con la predicación del Evangelio. También enseñó que es bueno hacer las cosas ordenadamente y distribuir las cosas a la gente para que se pueda repartir adecuadamente cada alimento. Lo hizo así, enseñando que se puede hacer todo en forma ordenada y meditada e en forma inteligente. Hay que ponerle inteligencia a las cosas, hermano. Hay que buscar la eficiencia. También enseñó que Dios, en su generosidad, proporciona lo suficiente para cada persona y así quede totalmente satisfecha, porque cuando Dios bendice, bendice. Pero la gran lección suprema para los discípulos y para nosotros es aprender a confiar en Dios, porque Él suple lo que a nuestro parecer resulta imposible. Dios suple lo que a nuestro parecer resulta imposible. El plan de redención divina involucra el testimonio, el trabajo y los medios de quienes le pertenecen. En su infinita sabiduría, el Señor manifiesta su poder por medio de nuestras debilidades y de su abundancia a través de nuestra pobreza. Él es Dios, Él es poderoso. 1 Corintios 1, 26, 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escogió a nosotros, a nuestra pobreza, a nuestras limitaciones, a los viles, a los menospreciados, para avergonzar al mundo, para bendecir, para usarnos como su instrumento. George Miller
y su esposa comenzaron este pequeño ministerio, creyendo solo en Dios, confiando solo en Él, no mirándose a sí mismos y su miseria y su condición y su pobreza. Con un pequeño orfanato en su propia casa en Bristol, Inglaterra, con 30 niñas. La obra creció rápidamente y para el año 1849 ya habían construido un edificio con capacidad para 300 niños, solo con la provisión de Dios. Eventualmente llegaron a tener 5 grandes casas que albergaban a más de 2.000 niños simultáneamente. Y al salir, a cada uno de los niños se les educaba, se les alimentaba, se les daba ropa, se les daba formación cristiana. Y al salir a la vida como adultos, se les daba una Biblia y un poco de dinero para comenzar una vida adulta. Tras la muerte de su primera esposa, él recién pudo salir a cumplir su ministerio en misiones. Estuvo en Australia, en Estados Unidos y en China. Fue un hombre que le creyó a Dios, que no miró lo que él tenía, sino miró el Dios que tenía. Y ese es el mensaje de hoy. La compasión de Cristo actúa cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros le creemos, cuando nosotros lo miramos a Él y no nos miramos a nosotros mismos. ¿Queremos servir al Señor? ¿Queremos llevar la compasión de Cristo? Entonces no te mires a ti, míralo a Él. No mires lo que tienes, mira lo que Él tiene. No mires lo que seas o lo que eres, sino mira lo que Él es y lo que Él será, porque Él es eterno. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, porque nos desafía a mirarte a ti como tú eres, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios del universo, el Dios de la creación, el Dios grande y poderoso. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a creerte cada día, a mirarte correctamente y a servirte como tú mereces, Señor. Tener la misma compasión que tú has tenido por cada uno de nosotros, como has tenido por cada uno de los hombres que has salvado durante la historia de la humanidad. Señor, ayúdanos a mirar como tú miras a la multitud, con esa compasión desde el corazón. Oh Padre, ayuda a mi iglesia, ayuda a mis hermanos, a cada uno de ellos. Oh Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano.